tuve un donante. Ujú. Bueno, mi mami era muy joven, mi mami me tuvo a mí de 20 años y pues ella pues es la típica niña que sale de un pueblo queriendo pues obviamente buscar otra cosa. Se enamora de mi padre, que también era del mismo pueblo, se vienen a vivir aquí a Bogotá y ahí ellos se casan, porque ellos son casados por la iglesia y todo. Yo esa parte no me la esa parte sabía. no me la sabía Ellos se tampoco. casaron por la iglesia, así mi mami con el vestido blanco, pero mi mami ya tenía un regalito dentro de la barriga. ¿Quién eres tú? Que era yo no soy de Bogotá. Él me dijo, cuando de la nada eran como las 5 de la mañana y mi mami levantó la casa, pues vivíamos todos en una casa familiar, cada quien en su apartamento, pero mi mami levantó la casa a gritos. O sea, sí, pero en serio, como modo loca, que uno piensa que la persona Sí, está... con desesperación. Sí. Entonces, claro, mi tía desde el segundo piso me decía, Wendy, despiértela, me gritaba, despiértela que está dormida. Entonces yo me bajé rápido a mi cama y la miro como, mami, ¿qué pasó? Entonces ella es como, no, que resulta que, o sea, entre sus llantos y sus cosas, como que papá y Tato, porque a mi hermano le decíamos Tato, él se llamaba Sebastián, que papá y Tato se murieron. No, mi Entonces, mamá obviamente es muy consentidora, ¿no? Entonces mi mamá es cuando yo, ay, María, mi niña, mi no sé qué, y me abraza y todo, así llegué así, de adulta. Yo voy a despedirme de mi papá o abrazarle, mi papá parece un tiempo o sea, es así como petrificado. Yo, papá, chao, y eso sí, o sea, él ni siquiera me coloca la cara. O sea, ese queda como momia. Entonces, uno siente un poquito la frialdad, ¿sí? Entonces mi papá se enferma y yo vivo un periodo de tiempo, como 6 meses, o yo la verdad es que casi no me acuerdo, con uno de mis hermanos en Ibagué. ¿Por qué? Porque pues mi papá lo tiene que trasladar a Bogotá por su enfermedad y por el tratamiento. Entonces yo me quedé esos 6 meses que la verdad no la pasé nada bien. O sea, y hubo un momento, o sea, sobre todo como en mis 20s, llamémoslo así, en donde pues, o sea, va a sonar horrible, pero cualquier man que más o menos me ofreciera media de cariño, pero pucha, ahí estaba yo, miren, plancha. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Lina Yo soy Wendy. Yo soy Natalie. y esto es Lo real entre risas. Hola niñas, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, Hoy en un nuevo set, Lynn, tenemos un nuevo Sí. espacio, felicitaciones. tenemos una nueva host, Ay, no, También, pero tenemos vamos un cambiando nuevo los roles, espacio, como pueden ver, bien aesthetic, Sí. bien hermoso. nos hemos esforzado, Sobre todo tú. sobre todo yo. No, nosotros también le ayudamos a decorar, Ay, qué mentira. todo. Qué Claro, mentira, nadie me todo. ayuda mientras te Toda la Semana Santa estuvimos haciendo mucha Exacto. fuerza para que te fuera muy bien. ¿Cómo es que se Mucha llama eso? reflexión. Mandándote toda la energía. Mucho apoyo moral. Exacto. Exacto. Sí, lo obvio, más importante. lo más- sí, obvio, sin eso no lo hubiera logrado. No lo hubieras hecho. O sea, Así que te quedó muy hermoso, así que también hermoso para el episodio que tenemos hoy. Bueno, pero démosles el contexto. ¿Por qué tenemos un nuevo set? Porque me mudé de casa, estamos en un nuevo espacio, Está renovamos estrenando sala, muebles. renovamos cometa. Ya saqué todo, mejor dicho, regalé todo y todo nuevo. exacto. Exacto. Así que Apartamento estamos hoy- nuevo, todo nuevo. Todo nuevo. Estamos hoy en un nuevo set. Muy felices de tenerlos acá nuevamente y hoy traemos un tema bien especial, bien real, sobre todo eso, lo real y lo que significa para cada una el tema que vamos a abordar hoy. Y ¿sí? sobre todo que creo que el 99.9% No. Según las estadísticas dice que en Latinoamérica el 50% de los niños y niñas crecen sin un papá. Ok. O sea, el esa- 59%. El 50%. Entre paréntesis. yo creo que eso esa, ¿cómo es el Como testeo? datos Lo y cosas hicieron así. hace mucho tiempo. O sea, tú dices que es un porcentaje más alto. Uy, es que es muy raro porque cada vez que yo me junto con, no sé, socializo con gente, No tienen papá. no tienen papá. Pero yo siento que la generación de ahora es mucho más, o sea, los papás de ahora siento que son mucho más responsables. Sí, No hay que generalizarlos, pero considero que pronto la generación de nosotros hacia los más adultos son los que tienen más marcado
el abandono por parte de Pero- sus padres. Y creo que parte de eso, porque muchos papás que hoy son excelentes papás es porque no Exacto. tuvieron esa figura, entonces realmente se esfuerzan porque saben o vivieron al final en carne propia el tema de no tener un papá, entonces se esfuerzan por ser, y hoy es verdad, o sea, sobre todo las generaciones nuevas, siento que sí se entregan un poquito más al rol. Sí, han sido como más responsables con el rol paterno y como sobre esa figura que ellos deben tener, y son más involucrados también en la crianza. El papá, como antes estaba visto como el proveedor, Claro, tenía de un acuerdo. rol muy machista, entonces no estaba tan involucrado en la crianza. O sea, Ujú. no hay que generalizar. ¿De Yo acuerdo? siempre tuve un espejo de una niña que envidié mucho porque su papá era espectacular. Entonces no hay que generalizar, pero sí son patrones que se veían, creo que desde nuestra generación, como de las personas más adultas. Es como ese papá que tal vez está presente, pero en realidad tú nunca lo sientes como esa papá de ay, el abrazo que está pendiente. Claro, Creo pero- que antes pasaba eso. O sea, Y eso les quería preguntar porque no sé ustedes qué piensan, ¿qué es peor? O sea, no tenerlo, pero no tenerlo porque de pronto no tengo comunicación con él, o tenerlo pero que sea muy distante. Considero, por lo que he visto, es que como parte de mi terapia, que el tenerlo físicamente pero no presente emocionalmente genera mucho más vacíos, porque es como si Ok. tuvieras una intermitencia ahí, ¿sí? O sea, sabes que está, que lo tienes ahí al lado, o que está, no sé, a la distancia de una llamada, pero igual no es accesible o no está esa conexión con esta persona, a diferencia si es que nunca lo tuviste. Entonces sí, está el vacío, evidentemente, pero es más rápido el proceso de duelo porque pues la figura no está. En cambio, vas a tener a alguien que siempre te va a recordar que si tienes un papá ahí. ay, Ok, o sea, sí puede ser el trauma Exacto. más difícil. Porque siento que al final, como experta, no sé, allá mi papá después viendo el podcast. ¿qué es lo que está diciendo Natalia? No, yo le decía, bueno, creo que mi papá es de los que me puede escuchar y decir, ¿pero trauma? ¿Por qué? Si yo estoy acá. Porque es de una generación que no son conscientes del tipo de cosas que generan. Y él también ha venido cargando evidentemente sus vacíos, pero en ese momento la generación era de hay que guardarse las cosas, no hay que validar emociones, los hombres no lloran, ese tipo de cosas. Pues él ya aprendió a vivir con eso, así que en ese momento obviamente validar lo que otra persona le diga es como... Sí, es verdad, o sea, es como... deje Eso no la- significa sí, nada. deje la bobada. Pero sí considero que está precisamente como presente él, y yo cuando tengo el relacionamiento con él, verlo a veces como tan distante cuesta, porque es como que Pero está ahí. espera, no nos adelantemos a los temas, por favor, ya Natalia está que se está habla. soltando toda la información. Pero sí. Eso es porque no me han pasado el vino. Ay, Dios mío. Por favor, que no le vayan a regar esto a Lina, que Sí, luego nos miren, toca por favor, porque... pagar. Sí, por favor. Dijo Lina que tenía que mandarle a lavar y no sé dónde los muebles, o si no, mejor dicho. Bueno, Lina. Pero bueno, como ya vieron en el título del video y pues un poco en la conversación que ya hemos tenido estos minutos, hoy queremos hablarles de algo que para nosotras sobre todo es muy representativo, muy importante, y es la relación con nuestros padres, ¿cierto? Entonces, para empezar a abordar este tema, cada una va a contar su historia con su papá, es lo más importante. También para que los que nos ven pues sepan o se puedan sentir sobre todo identificados con alguna de nuestras historias, porque nosotros somos 3 visiones, ¿sí? ¿Qué sigue? Uy, ese Lima, no me acuerdo de mucho cómo lo escuchas en público. ¿Cómo nos haces esto? Yo lo recuerdo que lo trabajamos, Sí, 3 sí. visiones, 3 voces y Infinitas historias. infinitas historias. No, Lin, para la próxima nos preparas. Acá son 3 historias, 3 papás, infinitas historias, ¿cierto? Infinitos traumas. Infinitos traumas, así es. Entonces, ¿quién se pide el primer lugar para contar su historia? Natalia. No, Wendy. Yo ya le Marta, tú que estabas tan emocionada No, ya. hablándolo al inicio, cuéntanos. No empecemos por Wendy. Ah, Así, mira, es para que ir en es esta. infinita, bueno. Cuéntanos sobre tu historia con La tu papá. historia es que yo no tengo papá. Fin. Primer trauma. La negación. Decir que, no sé, nací de la tierra. Bueno, sucede.
Tuviste un donante. Tuve un donante. Ujú. Bueno, mi mami era muy joven, mi mami me tuvo a mí en 20 años y pues ella pues es la típica niña que sale de un pueblo queriendo pues obviamente buscar otra cosa. Se enamora de mi padre, que también era del mismo pueblo, se vienen a vivir aquí a Bogotá y ahí ellos se casan, porque ellos son casados por la iglesia y toda la cosa. Yo esa parte no me la esa parte no me la sabía. sabía Ellos se tampoco. casaron por la iglesia, así mi mami con el vestido blanco, pero mi mami ya tenía un regalito dentro de la barriga, Que era tú. que era yo, el mejor regalo de su vida. Hay que mentir por convivir. Es que la mamá ya viendo no es mentira. En los comentarios. Es que por eso fue que me tuve que casar. Bueno, entonces, como que me tienen, ya ellos estaban casados y demás, pero cuando mi mami también, terrible porque mi mami volvió a quedar embarazada, yo creo que estando en dieta, o a dieta, ¿cómo es? Sí, Sí, en dieta. Ay, no, no sé Entonces, cómo se llama. en ese momento pues ya estaban viviendo juntos y demás, nace mi hermano que me llevaba un año menos, o sea, literalmente nacimos seguiditos, cumplíamos hasta el mismo mes y todo. Y en su momento el señor comienza con sus temas de maltrato, adicional mi mami un día ya se cansa y se da cuenta que resulta que él ya tiene otra familia, Ay, sí, my y un día por allá ya también casi que lo descalabra, toda la cosa, hasta que finalmente él casi que no la dejaba ni salir, en su momento es como la historia así por encima que ella nos cuenta, que no la dejaba ni salir, de hecho ella me contó una historia como de, o sea, que yo no tenía, ella no tenía nada que darme para comer y yo cogí un Dolex, lo destapé, me lo estaba comiendo. Ay, Dios santo. Entonces en ese momento como que finalmente va una tía, como por nosotros y ya pues ella sale como de esa relación. Ahí ya estaba mi hermano pequeño. ¿Y tú te alcanzas a acordar de él? Sí, yo iba a preguntar lo mismo. Yo me acuerdo la última vez que lo vi, digamos que bueno, ahí pasa que se separan todo el cuento, él como que se va a trabajar en otros temas y demás. Luego por alguna razón de la vida yo termino viviendo con mi tío paterno, o sea el hermano de mi papá biológico. Y cuando yo estaba viviendo con ellos, el último recuerdo que tengo de él es que él llega con una bicicleta, la típica bicicleta así morada, con los rodachines y toda la cosa. No, pues yo estaba feliz con esa bicicleta. Tú Pero no vas a comprar con una bicicleta. Y sí. Y claro, yo estaba ya matadísima. Es la última vez que yo lo vi, pero yo creo que yo tenía tal vez unos 4 años. ¿sí? O sea, el recuerdo es muy vago, o sea, muy no vago, tienes como sí, o las sea, facciones no. y todo ese tipo de Si cosas. acaso me alcanzo a acordar más o menos como de la ropa que tenía puesta. Ok. Ya yo nunca más lo vuelvo a ver. Luego pues indicaron como que él pues tenía otra familia y pues nunca más nadie volvió a saber de él ni su propia familia. O sea, ya pues, yo tengo 25. Va a cumplir 29 y nunca más. De hecho, mi hermano, pues que éramos los dos hijos de él, fallece y pues digamos que era el momento como Que de él que apareciera. él apareciera. Que todo el mundo decía como pues ya, o sea, si no apareció Sí, sí. en 20 años. Pero no, nunca. Nunca Entonces, Nunca llegó. hasta O sea, hoy ya... está desaparecido. Sí, la verdad, nosotros ya lo damos como por muerto, ¿sí? Ok. Que él murió. Pero yo sí crecí con una figura paterna que fue mi abuelo, ¿sí? Ok. Entonces, más o menos cuando yo tenía unos 5 o 6 años, a mí me llevan a el Tolima, en un pueblo, porque yo sufría de asma. Entonces, claro, digamos que yo duré muy poco tiempo como viviendo por así solita o sin papá, por así decirlo, sin esa figura paterna, porque terminó como de, mi mami sale de eso, le toca trabajar, me vivo como con mis tíos no sé cuánto tiempo, creo que no fue más de un año, luego me traslado y de ahí hasta los 15 años más o menos, pues yo tuve una figura paterna que era mi abuelo. Pero claro, o sea, yo crecí con el mismo régimen que crecieron todo, pues mi mamá, mis tías, ¿sí? Entonces por O eso... sea, de pronto- un abuelo, claro, muy generación anterior, ¿no? Exacto, Muy, tal no cual, valíamos las entonces. emociones, etcétera. Tal cual, pero siento que igual él conmigo sí tuvo un cambio. Eso que dice que los abuelos son Sí. diferentes con los nietos que como Sí. fueron con los hijos. Ujú. Totalmente, porque él conmigo, o sea, él era de los que, no sé, se iba de pronto al Carmen, él ya no está, él también murió, se iba al Carmen de Apicalá, que era como santo para él ir cada año, y me traía cositas. Entonces, todas eran como, a nosotras nunca nos trajo nada. Y yo, pues a mí sí. Pero ¿a los cuántos años muere tu abuelo? Mi abuelo muere cuando yo cumplí 15 años.
¿Y sentiste, bueno, en ese momento que como si hubieras perdido a tu papá? O sea, Claro, pues es que para mí él en realidad era mi papá. De hecho, yo nunca le dije abuelo, ¿sí? Para mí él era papá, igual mi abuela, pues como crecí con ella, para mí es mamá, ¿sí? Entonces, pues claro, en su momento es como, pues ya, o sea, se queda sin esa figura paterna, pero digamos que a comparación de mis hermanos que tampoco han tenido esa figura paterna, pero no porque el papá desapareció o murió, sino porque pues simplemente por alguna razón no se hicieron cargo o se hizo cargo, pero está en otra familia. Yo siento que si tuve una figura paterna, que hasta los 15 años creo que uno termina como de forjarse, no sé si como, no sé, como hasta adolescente, y creo que a mí siento que no me hizo falta, ¿sí? Personalmente, ya luego uno va... ahorita hablaremos de los traumas. Exacto. Eso iba a decir que, o sea, escucho un tema que puede ser muy controversial, en serio, escuchando un tema sobre como las constelaciones familiares, y dicen que no se reemplaza el rol paterno, que eso que es que el tío hace el rol de papá, o soy mamá y papá al mismo tiempo, es como que no, porque la genética o el vínculo que se genera es importante. Y lo segundo es que uno requiere su figura paterna hasta los 25 años. Ok. Así que te faltaron 10. O sea, ¿qué traumas? Sí. No, sí, después ahí como que ya le dicen a uno, ay, tú sabías que esta cosa pasa por esto, y uno queda como, ah, puede ser. Es que no es por mi signo. Diciendo que es por el signo. Pero sí, o sea, como que yo sí, pues a comparación de mis hermanos, que siento que, para ellos, de pronto, tengo una anécdota de mi hermano, el que me sigue, pues porque el otro fallece, pero el otro que me sigue, ahorita ya va a cumplir 22 años. Pero yo recuerdo que un día el papá de él pues está vivo y de vez en cuando Lo ve, o sea, la verdad súper remoto, cuando se le da. Entonces yo recuerdo que él estaba muy pequeño, tal vez tenía unos 6, 7 años, y un día llega su papá, de la nada. Entonces, que le iba a invitar a algo. Entonces yo pues lo alisto todo, porque en ese momento yo lo cuidaba, ¿no? Yo lo alisto todo, él se va, y cuando él vuelve, yo veo que él está guardando dentro de su closet como unos paquetes. Ay, no, Y yo saco los paquetes y yo, pues típica hermana, yo, ¿para qué está guardando esta basura? Entonces me los quita y me dice que eso me los dio mi papá. Ay, no, pobrecito. ¿Cuántos años tenía tu hermano? Como unos 6, 7, o sea, estaba Ay, qué pequeñito. pecado. Muy claro, o sea, guardando por ¿Qué el tan paquete de papas. significativo puede ser? Exacto. Exacto. El paquete de papas que le gastó. Que le Ay, gastó. no, mire, yo voy a llorar. O sea, yo creo que no se lo he contado, a ustedes se los cuento, pero creo que no se lo he contado a nadie, seguramente no, y no sé si se acuerde porque estaba chiquito. Claro, pero la inocencia de un niño. O sea, en ese momento, claro, porque típica hermana, ¿esto para qué guarda esto? Y cuando él me dice eso, Ay, no. yo le devolví sus paqueticos y dije que le hiciera todo. O sea, Sí, no, claro. claro, a mí me pegó durísimo ese día. Yo dije, uy, no. Claro, Y es después difícil. dije, Porque como Ahí- no lo veía, Porque seguramente. lo que hablábamos al principio, o sea, es tenerlo y no tenerlo. Que es Exacto. tenerlo, pero al final no. O sea, muy difícil. No sé, Gwen, si nos puedes contar un poquito la historia de cómo muere tu abuelo. Así, rápidamente. Igual, tenemos que hacer uno en el duelo. Sí. No, ellos, digamos que mi abuelo muere con mi hermano, o sea, mi hermano, el que me sigue, el que me llevaba, pues al que le llevaba yo un año. Precisamente él había acabado de cumplir 14, yo había acabado de cumplir 15. Digamos que de último momento ellos deciden viajar al Caquetá. O sea, mi familia no sabía, mi mami era la única, porque pues mi mamá, mi abuela, es como, pues usted tiene que avisarle a su mamá, le decía a mi hermano, porque inicialmente mi papá no lo quería llevar, porque por allá estaban los temas que la guerrilla, que la cosa, no sé qué, no sé si eso se puede decir, toca revisar. Sí. Entonces, como que finalmente él quería y él quería y él quería, y entonces mi papá dice como, ay, bueno, está bien, yo lo llevo. Pero mi mamá le dice como tiene que avisarle a su mamá, o sea, a mi mamá. Claro. Entonces él la llama, que sí, que voy a bajar, entonces ya como, bueno, listo. Yo en un mes le llevo la bicicleta, porque ella le había prometido que le iba a llevar una bicicleta. Entonces, claro, el otro día, pónganle ustedes, eran como, pues ellos acostumbraban a viajar muy temprano, o sea, tipo 4:30, 5 de la mañana, ellos ya estaban saliendo. Entonces ellos iban en una moto, mi tío con otra persona iba en otra moto, porque la idea era que mi tío se devolviera con la moto de mi papá desde un punto, creo que era desde el Espinal, desde algún lugar así, porque ellos ya de ahí pues tomaban flota. Resulta que ellos salen, pues lo que les digo, nadie sabía, a excepción de mi mami, y en ese momento pues claro, todos estábamos acá en Bogotá.
cuando de la nada eran como las 5 de la mañana y mi mami levantó la casa, pues vivíamos todos en una casa familiar, cada quien en su apartamento, pero mi mami levantó la casa a gritos. O sea, sí, pero en serio, como modo loca, que uno piensa que la persona Sí, está... con desesperación. Sí. Entonces, claro, mi tía desde el segundo piso me decía, Wendy, despiértela, me gritaba, despiértela que está dormida. Entonces yo me bajé rápido a mi cama y la miro como, mami, ¿qué pasó? Entonces ella es como, no, que resulta que, o sea, entre sus llantos y sus cosas, como que papá y Tato, porque a mi hermano le decíamos Tato, él se llamaba Sebastián, que papá y Tato se murieron. Entonces en ese momento, pues nadie entiende nada, o sea, como nadie sabía que iban a viajar, o sea, la única que sabía era ella, entonces como que nadie entiende por qué está diciendo eso. Entonces, claro, ahí en ese momento se escucha cuando todas, porque todos estaban en la misma casa, diferentes apartamentos, comienzan a abrir puertas de todo lado para llegar al apartamento donde estábamos nosotros, llamar, validar qué había pasado, y pues sí, efectivamente, pues ahí mi mamá nos cuenta, pues en este caso mi abuela, que resulta que pues iban como por esa variante del Espinal, ellos salen, él no se percata que viene una mula, o sí se percata, pero no se da cuenta que viene muy rápido, ¿sí? Y ellos él era experto en poner una tabla atrás en la moto para poner sus bolsos y sus cosas. Entonces resulta que ellos cruzan, la mula pasa, pero alcanza a tocar la tabla, ¿sí? Entonces cuando toca la tabla, pues lo primero que hace Es tumbar la moto. tumbar la moto, pero la moto como que la coge y ¡pum!, la saca, y a ellos sí se los lleva por debajo. ¿Sí? Entonces pues claramente eso fue casi que muerte inmediata, o sea, No. fue un momento súper terrible, o sea, creo que de los momentos más difíciles y que uno dice como increíble, eso porque allá todavía se da el tema de que te velan en la casa, ¿sí? Entonces tú llegar y de nunca haber visto, digamos que un funeral o un velorio en tu casa, a ver dos ataúdes, sí. Entonces era como, ¿es en Y serio? de la forma. Y de la forma, porque Que es no como se accidentes lo ve, pero nunca cree que te va a no, pasar. Uno ve los accidentes y uno dice eso que le pasa como al resto del mundo, pero uno pero a uno no. Entonces, claro, o sea, la verdad, yo me le quito el sombrero a mi mamá porque ella tuvo que ir a reconocer a mi hermano en el estado en que mi hermano estaba, porque pues ya se imaginarán un accidente de esos. Una mula te Sí. coja, sí. O sea, mi hermano literal no lo entregan en bolsas, que fue lo que dijeron, no apuntillan literalmente como el ataúd para que nadie fuera a tratarlo de abrir. Entonces, digamos que eso me pareció bien porque, por el contrario, con mi papá hicieron como que mi tío siempre pidió que debían verlo. Sí, igual, pues mi papá era una persona como muy reconocida del pueblo, muy querida. Entonces, por esa razón, ellos querían que también la gente lo viera. Pero, personalmente, a mí, ya ahorita grande, porque uno chiquito está con el morbo y la cosa, yo ahorita grande digo, qué feo quedarse con esa imagen, porque el que estaba ahí ya, no era él. Físicamente ya no era él. Claro. ¿Sí? Entonces, ese es como la historia. Esa historia es fuerte. Uy, sí. Bueno, Nata, tú. ¿No seguías tú? No sé. Uf, pero es que después de esa historia ya me quedé como con el corazón así de cualquier cosa. Uy, no, pero digamos que ahorita ya siento que lo puedo contar tranquilo. Con tranquilidad. Sí, o sea, hasta me puse fría, mira, estoy Sí, fría. sí. Pero, no, antes ya era como, no, o sea, y aparte que uno cree que ya lo supera, pero cada vez que nosotros viajamos, es como si el tiempo se hubiera detenido. Porque aparte uno llega en la casa, está ya el tato por siempre que hizo mi hermano con el dedo. Entonces uno llega y es como si ya no hubiera pasado. Como que se siguieran ahí. Sí. Uy, no, recordar Pero eso. bueno, nada, continuemos contigo. Nata. Bueno, Cuéntanos conmigo. la historia con tu papá. Mi papá, bueno, mi papá es una persona presente, siempre digo que físicamente, pero tal vez emocionalmente no tanto. Pues siempre crecí con mi papá, o sea, mis papás siempre han estado juntos desde que tengo uso de razón, con 1000 intentos de divorcio, pero nunca pasó. Típico. Típico. Tengo muy buena imagen de mi papá cuando estaba pequeña, o sea, siento que tuve una relación con él bastante como buena, o sea, lo recuerdo como alguien que jugaba mucho con uno, que le compraba los juguetes, que en Navidad, por ejemplo, me compró, no sé, la patinadora, y entonces estaba conmigo jugando y ese tipo de cosas. Pero siento que en algún momento se rompe algo con él. Yo lo asocié en su momento cuando yo empecé a crecer, que él de pronto tuvo como
como miedo a eso y fue como que su mamá se haga cargo. Entonces yo sí sentí como que se rompió algo, porque yo... O sea, como en la adolescencia. Sí, o sea, como cuando empecé a crecer y todo, como que él era como, no, o sea, ya tienes que estar con su mamá. Entonces, obviamente desde su percepción de pronto fue la forma como correcta, porque pues ya uno empieza a crecer y todo, entonces ya para él no estar tan involucrado. Porque de niña, o sea, yo estaba muy con él, o sea, yo le daba besos en la boca siempre para en despedirme hasta muy, o sea, hasta, no sé, 10 en 12 años. Eran de las que me le sentaba en las piernas y él me alzaba, muchas cosas así. De pronto como que sentir eso, yo siento que no lo supe asimilar también. Y considero que puede haber como una especie de resentimiento, que pues igual uno lo viene como tratando, pero que durante muchos años es como mi mamá todo, pero mi papá no. O sea, pero cambió así de un momento a otro, o sea, de un momento a otro. Pues es que yo lo siento así, de pronto no fue tan así, ¿sí? O sea, porque pues es que una cosa que muy transitorio. Claro. Exacto, o sea, de pronto lo vivió de otra manera, o de pronto fue desde antes, o sea, nosotros tuvimos una situación fuerte de pérdida de hermanito, y yo entiendo que él ese momento de duelo lo vivió duro, porque él tuvo un tema de culpabilidad por no haber estado en la casa y haber de pronto evitado que mi hermanito falleciera. Entonces, él durante mucho tiempo, bueno, durante mucho tiempo, como durante un año, siempre estuvo con el tema de ¿por qué no me morí yo? ¿Por qué no me morí yo? Entonces era como que siempre estaba tomado, o sea, yo recuerdo como muchos temas de borracheras, de que él era ¿por qué no me morí yo? Entonces también puede ser que en ese momento él empezó a llevar, no sé, como un duelo, una tristeza, y empezaron a cambiar comportamientos. Igual él tiene una historia de vida fuerte, o sea, su crianza, entonces... Ahora uno adulto lo intenta comprender, pero pues obviamente en ese momento, a mi edad, siendo niña, pues es algo que todavía uno no comprende y creo que lo sentí siempre como un resentimiento. Mi relación full siempre está con mi mamá, o sea, como que yo la tengo que llamar a ella, yo estoy pendiente de ella, todo. De mi papá cuesta, o sea, y yo intento, o sea, yo es como, ay, hola, y él, hola, mija, pero siento que no es tan... O sea, genuino, sí. Tan exacto, como tan cercano. Y yo a eso digo, no sé, o sea, incluso soy por yo misma, ¿sí? O sea, porque quisiera que él fuera alguien diferente, pero pues él no lo es. Hay que comprender que él es así. Entonces como que quisiera cambiarlo, quisiera modificarlo. Pero pues no va a pasar. Entonces ya ahorita... Además es una expectativa tuya. Exacto. O sea, realmente la responsabilidad de él ahí... Sí, o sea, no, y lo que te digo, él puede ser que ni siquiera sea consciente. O que incluso pues vive ya en su mundo, es una persona adulta, ya es como que digo, si yo llego a decir ahorita esto, es como que me mira como, ¿qué le pasa? Sí. Pero si tuvo todo, sí, pero no te tuve a ti. Pero te moriste. Sí, Mire, a mí me pasó peor. Sí. No, y él es de esos, obviamente, o sea, obviamente él es de los que, o sea, su papá no estuvo presente, fue padrastro, claro. Y a veces he intentado como conocer su historia, yo le decía que digas a mi mamá qué pasó con él en su infancia, y tiene una infancia fuerte, o sea, fuerte de esa generación que a los 7, 8 años te tocaba salir a trabajar. Desde muy chiquito tienes que responsabilizarte de muchas cosas, de que te traten mal, de que te maltraten, de que... Entonces, él obviamente pues es una persona machista, es una persona que está en ese mundo en donde pues el hombre no llora, el hombre es, entonces el tener como las emociones así, como expresarlas cuesta. Yo siento que los mejores recuerdos que tengo con él es cuando estaba tomada, o sea, es como que si él se tomaba, era muy bueno, ¿sí? Era porque era una persona que cariñosa. En el tomar y entre el otro día con el guayao, era una persona súper cariñosa. Claro. Okay. Sí, era una persona como el juego, la cosa, ya al otro día, o sea, al tercer día, ya cambia. Y volví a ser alguien totalmente apático, distante. Entonces como que cuando tomaba era como chévere, era el que gastaba, el que se volvía hambre. Bien, aprovechemos, sí. Sí, pero es verdad. Exacto, pero considero que en este punto todavía es un proceso que estoy trabajando, pero que siento que lo que les decía ahora, el hecho de que él esté presente, igual como que revive frustraciones que uno tiene de la relación con él.
y que al final sé que ya no si no se cambió antes cuando de pronto era más consciente, Ya no va a pasar. pues a estas alturas de la vida menos, o sea, él ya prácticamente está en un segundo donde Sí, él ya se va a morir así. Sí, Entonces sí. es un proceso que sobre todo pues tengo que hacer yo de saber perdonar y soltar pues ese tema con él. Ya. Pero es que debe ser muy difícil igual. No, es que mira, yo les voy a dar... Porque soltar, porque realmente no lo puedes soltar, ese es el tema. Pienso yo que Sí. como igual está ahí, pues como lo sueltas. O sea, Sí, obvio, ¿no? Y es que mi mamá obviamente es muy consentidora, ¿no? Entonces mi mamá está yo, ay, María, mi niña, mi no sé qué, y me abraza y todo, así llegué así, de adulta. Yo voy a despedirme de mi papá o abrazarlo y mi papá parece un témpano de hilo. O sea, es así como petrificado. Yo, papá, chao, y o sea, él ni siquiera me coloca la cara. O sea, ese queda como momia. Entonces, uno siente un alguna poquito la vez- frialdad, ¿sí? Pero tú alguna vez lo has hablado con él, No, o sea, cero. como... O sea, yo no sabía ni cómo hablarle. Pero yo creo que a él le da susto algo. Sí, o sea, Sí, pero yo le- creo que le da también fue miedo. como lo criaron. O sea, a él nunca lo criaron con amor, obviamente. O sea, de que ahí ven, o sea, él hasta a veces es como, ay, su mamá se sobreactúa. Porque mi mamá obviamente ya es así, como muy bien, mis niños, con mi hermano 40 años, entonces, como ya no es mi niño. Entonces, Ya siento que crecieron. Exacto. Pero también sé que, obviamente, no por justificarlo, pero sé que él intentó hacer de pronto lo mejor que pudo. O sea, Sí, tampoco, claro. no sé, cuando me corté, pues él estuvo ahí pendiente. Cuando mi hijo nació, por más que al inicio fue como, ¿cómo se tiró la vida? Cuando lo tuvo, yo lo vi a él con él súper pendiente. O cuando ya iba de vacaciones allá a Junior, se lo llevaba para cosas, lo trasteaba. Entonces, es una rarísimo. forma que tiene que, obviamente, no es el papá cariñoso que de pronto quise tener, pero que fue el que me tocó. Sí, de acuerdo. Y yo les decía ahorita, en serio, tuve una chica que era como compañera del colegio, no sé, vivía en el mismo, no sé, yo vivía en Vereda y ella también vivía ahí. Y el papá era súper cariñoso, o sea, era, mejor dicho, mi niña y no sé, y mi princesa para allí. Y cuando yo iba a la casa, él era un señor así súper atento, que estaba como pendiente en de la visita y a la niña, lo que la niña quisiera y todo. Ok. Y yo decía, ¿por qué mi papá no puede ser así? Mi papá iba mis amigas a la casa y la sacaba. Era como, con esa niña no se junta. Y era como no puede entrar Forma nadie de al demostrar cuarto. amor. Sí, o sea, como su forma tan esto. Y era como, yo, ¿por qué no tuve un papá como tú, güey? Pero bueno, ese es. Ahora el tuyo. Ok. No, pues en realidad mi historia es cortica. Mi papá murió cuando yo tenía 9 años. ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, voy a alargar la historia Por favor. para ponerla interesante. Yo vengo de una familia que son 4 hombres varones, mis hermanos, y yo fui la última, la menor, la chiquita, pero menor, muy menor, ¿sí? Es decir, mi hermano mayor pues me dobla la edad y así más o menos con el menor me llevo casi 13 años. Entonces, pues mi papá siempre tuvo la ilusión de tener una niña. ¿Sí? Entonces cuando mi mamá queda embarazada fue como, es la niña. ¿Sí? Y mi mamá me tuvo casi como a sus 39 o 40 años, no recuerdo bien. Ella inclusive decía que le daba mucha pena con mis hermanos porque ya Estaban mi hermano mayor grandes. ya estaba en la universidad, creo que el que le seguía también, o sea, ya eran adultos, y ella como que embarazada, sí. Entonces, pero entonces mi papá se llenó de mucha ilusión porque él dijo como que por fin, después de 4 hombres, por fin llegó la niña. Efectivamente llegó este ser maravilloso, Esta princesa. esta bellezura de mujer. No está tu papá acá para preguntarle a ver si pensó eso, por eso puedes decir todo eso, güey. Entonces, obviamente acá les cuento lo que a mí me han contado, ¿no? Y es que evidentemente, pues, mi papá fue muy feliz, o sea, fue muy feliz cuando yo nací, dicen que eso, mejor dicho, lloró, bueno, de todo. Entonces, pues, mi papá era un hombre muy machista, como muchos de su generación, que crió a mis hermanos de una forma muy diferente, ¿sí? Porque él con ellos fue el papá, entonces, machista, el que les exigía, el que no les expresó, evidentemente, amor, cariño, etc. Sí, siento que sí fue un papá presente,
porque mis hermanos tienen muchas historias con mi papá de que jugaban, de que hacían, de que los llevaba que al río, que bueno, ellos tienen muchas historias con él, entonces siento que dentro de todo igual mi papá sí fue un papá presente. Y entonces, bueno, y de hecho ellos pasan muchos años de mucha pobreza, o sea, inclusive la infancia de mis hermanos fue muy pobre, ¿sí? Cuando nací yo, ya las condiciones eran otras, ¿sí? Porque ya... La solvencia económica. Claro, mi papá trabajaba en algo que acá en Colombia se llama Ferrocarriles Nacionales, esa empresa quebró, esa vaina se terminó, y ahí es donde él empieza como este periodo de poco trabajo, bueno, de verdad mucha pobreza. Pero después con los años pues su situación económica mejora, él se logra ubicar pues como en un puesto, llamémoslo así, mucho mejor en Ibagué, y entonces todos se trasladan a Ibagué. En Ibagué inclusive alcanzamos a nacer varios de mis hermanos y yo, ¿sí? Pero ahí ya viene como un tiempo, ¿no?, de abundancia, de un poco más de opulencia, ¿sí? Entonces cuando yo nací las condiciones económicas en realidad eran muy buenas. Entonces fue muy diferente, o sea, fue muy diferente a lo que mi mamá vivió con mis hermanos, Claro. ¿sí?, que lo que vivió conmigo. O sea, no sé, ella me decía, usted fue la única que tuvo pañal desechable, por ejemplo. ¿Sí? Los otros eran la valletilla. Sí, sí. ¡Qué asco! Y lava y vuelve y ponga. Exacto, así es. Entonces, claro, pues, ¿qué pasó? Pues que yo fui supremamente consentida. O sea, la verdad... Fui. Sí, fui. Sí, porque hablas en tiempo pasado. Entonces, la verdad es que yo sí tengo recuerdos de mi papá, aunque no tantos como quisiera, porque siento que igual yo ya era grande. Pero sucede algo, y es que mi papá se enferma. Él se enfermó de cáncer, que fue la razón por la que él falleció. Entonces, fueron como 3 años de enfermedad. Entonces, en esos 3 años de enfermedad, que era donde yo ya estaba más grandecita, es donde es desafortunadamente casi que los únicos recuerdos que tengo de él, ¿sí? Entonces, antes de que él se enfermara, estamos hablando de casi que mis primeros 5 años de vida, claro, yo fui supremamente, o sea, de verdad que mi papá siento que conmigo igual fue muy diferente como fue con mis hermanos. No, yo también por la edad, o sea, tengo una edad diferente. Claro, él ya tenía sus 50, pues si mi mamá tenía, pónganle que él tenía, no sé, 45, 46 años, entonces, pues evidentemente a mí me dieron a manos llenas, ¿sí? En ese momento era lo que yo quisiera, lo que yo pidiera, comía lo que quería, si no quería comer, no me molesten a la niña que ella no quiere comer. O sea, para comer. Sí, Ay, no, supiera el daño que le hizo ella. Entonces mi papá se enferma y yo vivo un periodo de tiempo, como 6 meses, o yo la verdad es que casi no me acuerdo, con uno de mis hermanos en Ibagué. ¿Por qué? Porque pues mi papá lo tiene que trasladar a Bogotá por su enfermedad y por el tratamiento. Entonces yo me quedé esos 6 meses que la verdad no la pasé nada bien. O sea, mi hermano pues dentro de lo que podía, porque también él era muy joven, tendría como 19 años, Claro. estaba en otro momento de su vida, estaba en una etapa donde sus intereses eran otros, y pues hacerse cargo de una niña de 5 o 6 años, que además era súper remilgosa, cansona, mamona, insoportable, pues claro, o sea, mi hermano Sin cargarnos ahorita sería así, imagínate. él tomó esa posición, ¿no? De regañarme, de pegarme, y para mí fue durísimo porque pues a mí nunca me habían ni pegado, ni regañado, ni yo recibí pues ni gritos de parte de mi papá, ni nada, ¿sí? Luego de ese periodo, entonces ya ahí sí nos venimos como que todos a Bogotá, y pues empieza el proceso de la enfermedad de mi papá. ¿Qué pasa? Que la verdad es que yo estuve muy aislada de esa situación, o sea, yo siento que yo nunca entendí qué era lo que tenía mi papá, nunca supe qué significaba el cáncer, Claro, ¿sí? es muy chiquita. De hecho, por muchos años y casi que hasta cuando fui adulta, para mí la palabra cáncer era igual a morirse. Sí, claro. O sea, eso era lo que significaba.
para mí, porque pues mi papá se había muerto de eso y así fue que yo conocí el cáncer, entonces para mí era como cualquier persona que tenga Ya cáncer casi se va a estaba morir, Ujú. sí. Entonces, nunca tuve ese proceso de que me explicaran, de que me contaran por qué yo veía que mi papá duraba mucho tiempo hospitalizado, pues evidentemente yo no lo podía ver porque era muy chiquita. Entonces nunca entendí, la verdad yo siento que yo nunca entendí qué era lo Como que que no tenía mi hiciste el papá. proceso ahí. Yo solamente lo veía muy enfermo y él obviamente, pues es que yo, la prioridad era mi papá, o sea, la prioridad era la enfermedad de mi papá, evidentemente. Claro. Entonces yo pasé a... Como un segundo plan. Sí, exacto. Y pues para mí estaba bien, pero sí siento que me aislaron demasiado. Claro. ¿Sí? ¿Qué pasa? Mi papá entonces se muere y pasa lo mismo. Yo no entendía, sí, de hecho yo tengo... O sea, tu papá ya no estaba y tú todavía quedabas como... Sí, ¿qué? de hecho yo nunca lo vi en el ataúd porque a mí eso sí me producía mucho miedo. Alguna vez tuve una experiencia de que una amiga de mi mamá se murió y ella me llevó al funeral y vi a la señora y duré como teniendo pesadillas Ya aparecen como una semana. Sí. la gallina. Bueno, claro, yo la última persona que vi fue a mi hermanito en un ataúd de ahí para allá, jamás. Sí, Nadie. no. Entonces yo desde que vi a esa señora, nunca más en la vida quise ver a nadie y hoy en día la verdad es que yo nunca Sí, miro a las tampoco. personas cuando se mueren. Oye, Entonces yo no lo quise ver, pero yo no lo quise ver no porque era mi papá, no, sino por esa experiencia previa que había tenido y decía yo, pues yo no quiero como tener pesadillas. Pero nunca entendí qué significaba que se hubiera muerto, qué significaba que yo no lo iba a volver a ver nunca más en mi vida. Claro. Inclusive tengo recuerdos de estando en el funeral de él, donde mi hermano me regañaba por estar jugando. No, claro, pero es que estás chiquita. Y yo pues no entendía muy bien. Y la verdad siento que yo nunca entendí la muerte de mi papá. Y el duelo, pues yo creo que lo viví hace muy poco. Sí, sí, mi amor. O seguramente lo empezaste a vivir como por partes, a medida que fuiste sintiendo, o siendo más consciente de la ausencia. Sí, inclusive hoy me pregunto y siento que del todo no lo he No como lo he hecho. terminado de vivir. Claro. Sí. O sea, como que he tenido momentos en mi vida en donde ha sido doloroso y donde he llorado, pero ya, ¿sí? Pero que yo haya dicho como que solté este tema, siento que no. No, y no creo que, en realidad yo no sé si eso pueda pasar, si uno suelte, porque es que uno a veces piensa en esos momentos y dices, yo me quisiera devolver para hacer tal cosa, ¿sí? O sea, Claro, pero miren que hace poco descubrí algo en terapia, vayan a terapia, Importante. y es que yo tenía mucha rabia. De pronto de la forma como murió o algo, ¿no? O sea, o inclusive pues esa misma rabia, no sé, con la vida o con él por haberse muerto. sí. Claro, exacto, a eso es a lo que me refiero. Tenía mucha rabia con él por haberse muerto. Okay. O sea, eso sí lo descubrí hace muy poco. Y por eso, por no haber pensado. O sea, yo decía, es que ¿por qué no pensó que tenía una hija pequeña? Claro. ¿Por qué no se cuidó? Porque, o sea, como que sí, me había hecho muchas veces esas preguntas, Ujú. pero logré sacar parte como de esa rabia que todavía tenía, ¿sí? Entonces, pues sí, básicamente nunca entendí la muerte de mi papá. Con los años entendí lo que significaba y pues que no iba a volver. ¿Por qué? Pues porque no lo volví a ver. Sí, ahí fue donde entendí cuando ya y pues es uno que al principio no va cada mes, cada 8 días el plan era ir al cementerio. Mm. Entonces ahí como que bueno, como que fui entendiendo, pero muchos Pero años faltaba que después. tú hicieras el proceso de duelo, porque es que igual a tu edad, o sea, a la edad que tenías, el duelo no se vive igual. Claro, Por esa conciencia que se tiene, porque tú eres niña y lo que tú haces, y yo lo vi hace poco en una historia que tuvimos, pues fuerte, como a donde estoy. Y es que, por ejemplo, la niña de la persona que falleció, pues está en su mundo, está jugando, está en todo. Entonces va a llegar en un momento en donde ella se va va a a dar decir, cuenta. Va a ser o sea, es consciente. como mi papá ya no está, o sea, literalmente no lo voy a volver a ver nunca. Y es donde seguramente se reavivan muchos sentimientos o emociones que en su momento no se expresaron como debían ser. Sí, exacto. Sí, yo realmente creo que como que en algún momento de mi vida, sobre todo en la adolescencia, fui consciente de que no tenía papá. O sea, como que, sí, pues yo no tengo papá. ¿Por qué?
pues porque se murió, o sea, es como, ¿sí? Sí. Pero ya muy grande, ¿sí? Sí. Ahora, ¿qué pasó? Pues que mi mamá, siento que de cierta forma muchas mamás adoptan una posición de mamá y papá, Sí. ¿cierto? Yo lo que decía ahora. En mi Que no caso, es verdad. sí, en mi caso siento que no fue así. ¿Por qué? Porque yo tenía tengo 4 hermanos hombres además, ¿sí? Entonces sí siento de cierta forma que mi mamá como que entregó esa responsabilidad a mis hermanos como Hermanos. ustedes ayúdenme. Encárguense. Y sí, como que suplan ese rol. Tú hiciste de Muy conejillo. mala decisión. Tú hiciste de conejillo de indias, indias. para ahora los hijos que tienen son mejores, están haciendo mejor su papel. Claro, entonces, ¿qué creo? Pues que ninguno, ni siquiera les interesaba. Siento que No, y es que no era su responsabilidad. no era su responsabilidad, exacto. Siento que cada uno estaba como en sus etapas de vida muy... Sí. ¿No? Cada uno pues sí, está viviendo su vida en realidad. Entonces siento que en sí ninguno adoptó el rol, ¿sí? Pero sí, pues sí, no fue chévere para mí. O sea, no fue tan chévere porque más que mucha gente, siempre que yo cuento a veces mi historia, es como lo que pasa, ¿no? No, es que yo soy la menor de cuatro. No, la consentida, sí me imagino que... No. O sea, Es que por parte de mis hermanos no fue. o sea, no. De pronto mi mamá, sí, yo no, de eso no puedo decir nada. Mi mamá, hoy en día, la verdad, soy muy consentida de mi mamá. Pero pues por el lado de mis hermanos, no. También me pasa que es como, no, es que tengo 4 hermanos. Ay, no, 4 papás. No. O sea, Más bien 4 intentos. ¿qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? Obviamente, igual también mis hermanos, pues muy maduros, o sea, siento que sí, o sea, no era su Sí. responsabilidad. Entonces, cada uno hacía como, Lo que puede. sí, digamos que adoptaron un rol más de policías. Sí. Entonces, ellos simplemente eran los policías que estaban De pendientes restringir, de restringir, exacto, de restringir y de restringir sobre todo en exceso, siento yo. Y pues siento que eso no aportó nada a como que yo sea hoy lo que soy porque fueron estrictos o no, pues siento que eso no me hubiera hecho ser hoy en día una persona diferente, ¿sí? Antes siento sí que sé que ellos seguramente lo hicieron pues de buena voluntad evidentemente, pero sí antes siento que me restó en ser una mujer mucho más segura y bueno, muchas cosas que igual ahorita vamos a hablar de los traumas. Ay, Dios. pero sí, pues básicamente esa es mi historia. Preguntas, Estas dudas, historias objeciones. Tenemos historias diferentes, pero a veces con traumas similares. Ahora, entrando ya que cada uno contó su historia, vamos a hablar de los traumas, ¿cierto? ¿Qué traumas, digamos, consideramos que... Porque bueno, hay algo acá importante y es somos mujeres, ¿no? Y yo sí siento que, sobre todo, por ejemplo, en las relaciones, el hecho de uno no tener su papá. Bueno, es que Nata es diferente, ¿no? Siento que de pronto Wendy y yo podemos tener cosas más en común. Ay, mira. Pero Igual trauma es trauma. Pero bueno, ¿qué sienten ustedes que hoy dicen, oiga, miren, este comportamiento de mi personalidad o esta situación, yo sé que es porque mi papá me hizo falta? Uy, pues yo no sé si pueda como decir, yo sé que es por esto, no, Pero puede haber una pero posibilidad. puede haber una posibilidad y lo he escuchado, por ejemplo, a mí digamos que me llamaba la atención, porque ya tengo una relación de mucho rato, pero me llamaban la atención las personas mayores, ¿sí? Los hombres mayores. A mí ni me miren. O sea, ya. Es que compartimos el trabajo. Pero yo me diga. Entonces en algún momento sí me decían como, no, es que eso puede ser porque tú estás buscando es más alguien que te proteja, como esa figura en donde tú te sientas segura y demás, ¿sí? No sé si de verdad es por eso, porque simplemente yo nací así, porque pues digamos con la pareja que soy actualmente pues me lleva 7 años, que en realidad no es que sea Sí. mucho y aparte se ve muy joven. Ay, ya, Como yo. tampoco.
Pero, No por eso, Nico, le van a... Él nos va a colocar gracias. en me gusta ahorita. pero sí, o sea, digamos que yo personalmente, si de pronto por alguna razón terminara con mi pareja actual, yo no me vería con una pareja de mi misma edad ni menor que yo. O sea, no lo contemplo, por así decirlo, ¿sí? Entonces, no sé si literalmente sea por eso, pero sí como que he escuchado cositas ahí que dice la gente sobre eso. ¿Qué dicen algunas personas? O sea, al final sí hay patrones, no significa que sea el 100% que todas... Muchos. No, o sea, Se no acá significa... listando en mi mente, esto no, esto también lo, esto también. Pero no significa que solamente sean, no sé, por eso, o que a todas las personas que tienen historias como nosotros le pase lo mismo, porque cada quien igual asimila o adapta como estas situaciones y las vive o las interiorizan de una manera diferente. Pero yo sí he venido como visibilizando mucho el tema del apego, o sea, siento que sí me identifico mucho inclusive con el apego ansioso. Y como que cuando empiezo Pero a a ver ver, cosas, ¿qué significa el apego ansioso? es como que yo Empiezo. empiezo a hacer check. Yo, uy, sí, eso me pasa. Uy, sí, eso me pasa. Es que de por sí hay patrones en donde a partir de la herida paterna se generan diferentes tipos de apego. Los más comunes es el apego ansioso o el apego evitativo. Yo considero que es el ansioso porque es una persona que precisamente puede generar dependencia emocional muy fácilmente con su pareja y está buscando como la constante validación. Entonces como que depende mucho de lo que esa otra persona diga y como eso que le dicen a los niños de que está llamando la atención. Uh-huh. Yo siento que yo me comporto así. Okay. Y Jairo ya sí pero es por cierto. parte Yo Jairo sí es cierto. Entonces el apego al final pues se ve o se puede mostrar de esa manera y que es el apego, como por llamarlo así, pues es un tipo de, no sé, de desarrollo o por llamarlo así, de forma que tú adquieres a partir precisamente de estos procesos que tuviste antes y específicamente de la herida paterna, que es como le llaman. Entonces, siento que hay otro que me parece que lo he venido trabajando un poco más, pero cuando recién me enfrenté como al entorno laboral, las figuras de autoridad, o sea, sentía que sí me sentía con un tema de inseguridad, el poderme relacionar como bastante tranquila con de pronto personas que tenían cargos, no sé, superiores o cargos que yo sintiera precisamente que se volvían autoridad. Entonces ahí uno considero que mi comportamiento era caer bien, sí, como para, como inclusive hasta poder llegar a ser permisiva con muchas cosas, con el hecho de tener como esa aprobación y ya, entonces siento que hoy soy más consciente y ya como que al final uno ya lo trabaja en diferente, pero mis primeras experiencias laborales siento que ahí se me marcó mucho, o sea, y pues de ahí pasa que evidentemente puedan después hasta atropellarte, como se dice, Claro. por permitir ciertas cosas. Ya. Y no, y acá podemos quedar, sí. Yo tengo mucho. Yo pienso que también el tema del apego, no sé si apego, yo lo llamo más dependencia emocional. Sí. Yo sí, la verdad, sufrí muchísimo con eso. O sea, y yo siento que va en dos vías. Uno, por la falta de mi papá, evidentemente, pero dos, y siento que, claro, mi papá entonces fue un hombre, como decía, muy machista, muy fuerte, muy rudo. Y evidentemente así fueron criados mis hermanos. Y Claro. ellos, entonces, ¿qué pasa? Ellos también son así, son machistas, son rudos, son toscos para hablar. Y mi mamá es un poco así, o sea, mi mamá no es como tu mamá, por ejemplo, que si es mi princesa, no sé qué. No, cero, ¿sí? El lenguaje de mi mamá, el lenguaje del amor de mi mamá es diferente, ¿sí? Ella expresa de otras maneras, ¿sí? Pero no es en forma como de cariño, ¿sí? Entonces, pues claro, a mí la verdad, sí, personas que pasaron por mi vida en las que yo me apegué por eso, Claro, sí.
por ese cariño, porque, y hubo un momento, o sea, sobre todo como yo creo que como en mis 20s, llamémoslo así, en donde, pues, o sea, va a sonar horrible, pero cualquier man que más o menos me ofreciera media de cariño, pero pucha, ahí estaba yo, miren, en plancha. Toda Sí, ilusionada, Sí, enamorada. enamorada, súper enamorada, y eso me Es que pegaba sí, una... eso es entonces, apego, tuve una cantidad de tusas, innumerables tusas, y tusas retontas, porque no era porque realmente me hubiera involucrado con el tipo, sino por eso, porque me apegaba de cualquier cosita, de cualquier mínima demostración, me apegaba demasiado. Entonces, ¿qué pasó? Que evidentemente permití muchas cosas que siento hoy yo que pues no me hubiera gustado no haberlas permitido. Claro. ¿Por qué? Porque entonces muchos pues se aprovecharon, Sí, ¿sí? claro. Muchos Y hasta jugaron con mis eso te iba a decir, sentimientos. porque hasta eso te termina como abriendo más la herida, porque Claro. empieza Claro. a impactar en tu seguridad, en el autoestima. Entonces, en vez de mejorar, tú vuelves a sentir como que te están hiriendo, que te están fallando. Entonces, esa herida se sigue como expandiendo más por esas personas que llegan como en esa posición, que uno al final es el que lo permite. Sí, y la verdad la pasé muy mal, o sea, muchos años de muchas, lo que les digo, de verdad, muchas tusas, muy tontas, porque era por cualquier cosa, pero que realmente me hirieron de muchas formas en eso. Ujú. Porque pues yo siento que los hombres para eso se dan cuenta, Claro. ¿no? Entonces, pues No, y es que uno definitivamente los atrae. aprovechen. Exacto. Sí, También. O sea, uno los atrae, o sea, es como automáticamente uno su poder de selección hace que, ¡pum!, como que capture esos, y no el bueno, el no, el de allá, el que lo va a hacer sufrir. sí, literal. Bueno, ay, sí. Wendy, tengo tantas cosas que contar. Pero sí, la verdad eso me pasó mucho. Otra cosa que yo siento que hoy sigo lidiando con eso, y es el tema de creerme autosuficiente. ¿Sí? Sí, eso se pasa. De yo puedo con todo y además puedo con Eso. todo sola. Sí. O sea, no necesito ayuda de nadie. Sí. Sí. Y no es que eso esté Y mal. aparte pedir ayuda es como no, o sea, ¿para Sí, qué? sí. Sí, no, miren, a mí la verdad me cuesta mucho, por ejemplo, solamente el hecho de contar, ¿sí? Solamente el Por hecho eso de estamos contar, haciendo este podcast. sí, literal. Solamente el hecho de contar que me siento mal o que tengo una situación que no es tan chévere o que estoy, o sea, el hecho de sentirme pronto débil me cuesta mucho, ¿sí? Sí, es cierto. Aparte de, o sea, hay muchas cosas que yo he hablado con mi psicólogo, que es como, pucha, es que esto yo nunca en mi vida se lo he contado a nadie. Y es como, y empiezo a hacer una lista y son tantas cosas que a veces es como, pero como uno se puede guardar tantas cosas sin podérselas Y contar a sin nadie. necesidad, ¿no? Aparte es como Sí, por exacto. Porque uno quererse mismo se uno el prohíbe. superhéroe. Sí, en realidad. Exacto, entonces es como el eso, es como, y además, claro, entonces, volviendo al tema del ecosistema familiar, llamémoslo así, entonces, ¿qué pasa? Mis hermanos bien machistas, mi mamá también un poquito machista, entonces, yo no crecí como una figura femenina muy marcada, o sea, no con una figura femenina, sino como les digo yo, como que yo aprendí que, no sé cómo decirlo, como que mi energía masculina, Es entre más las dominante. energías, entre la masculina y la femenina, en mi caso es la masculina, es la Claro. más predominante. Entonces yo aprendí que yo soy la que invito, que yo soy la que pago, que yo soy la que hago, que yo soy la que proveo, que yo soy la que, ¿sí? Y entonces así lo he desarrollado pues gran parte de mi vida. Entonces cuando yo les contaba que tenía muchas tusas, pues fue, pucho, usted se imagina la cantidad. No, tampoco fueron tantos. Pero sí, muchos hombres en realidad se aprovecharon de eso Claro. y me sacaron plata hasta donde más no pudieron. Y todas esas cosas, pues al final de cuentas yo las viví, pues sobria, Claro. ¿sí? Entonces es como que Y ahorita... cómo mostrarlo también, o sea, Sí. uno no se puede ver débil. Por eso, porque uno no se puede ver débil, porque yo puedo sola, Porque siempre... aparte no te puedes también ver tonta, porque eso es lo que va a No, decir la sí. gente ahí, pero tan boba. Sí, totalmente, de acuerdo.
Entonces, sí, creo que, y eso la verdad lo sigo luchando hoy, porque ya me casé, porque obviamente ya cuando tú tienes una pareja y te casas, pues construyes es un equipo, ¿sí? Y eso a mí me cuesta mucho. ¿Por qué? Porque sigo pensando que yo todo lo puedo hacer solo. Sí. ¿Sí? Y que uno no puede soltar. Y que uno no puede soltar. Entonces Soltar es como, cuesta. es que si no lo hago yo, Ay, ¿sí? Entonces, no va a quedar bien. ¿sí? Ay, Y sí, puede que esa no, soy yo. y puede que no necesariamente sea así, evidentemente no es así. Pero siento que eso viene muy derivado Pero es de porque uno no se quiere ver vulnerable. Lo que pasa es que uno con eso considera, tiene la falsa percepción de que con eso, como tienes todo bajo control, es la forma de no verse en vulnerable. Si me veo hacia el otro lado, pues es como si abriera esa vulnerabilidad que no quiero que conozcan. Pero yo Sí. siento que también de pronto de otro lado, como yo lo he visto también en algún momento hablándolo con mi psicólogo, Con el que nos has vuelto. I love you, Camilo. y es que también a mí me pasa exactamente lo que dice Lini, es como trato de guardarme todo yo sola, yo puedo con todo esto sola, pero también es porque en algún momento las personas que uno creía le podían ayudar de pronto no estaban para uno. O sea, porque Claro. no querían, porque no podían, porque por lo que fuera. Uno en su momento cuando sintió esa vulnerabilidad y necesitaba ayuda y de pronto pensaba que alguien más en el que uno confiaba mucho podía ayudarle y no lo hizo, en ese momento se rompió. Se rompió totalmente, entonces ahí es donde uno dice, yo ya no vuelvo a confiar en nadie, uno, porque a mí, digamos que es algo que me pasa mucho, el tema de la confianza para mí es muy difícil. Y hace parte también de Ajá. los temas que surgen con la herida paterna. Exacto. Claro, y por ejemplo, ahí, eso que dice Gwen es, porque miren, que a mí, por ejemplo, claro, porque todo sola, o sea, si tienes igual, si tuviste 4, ¿no? 4 papás, llamémoslo así, y una mamá, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Yo me hice mucho esa pregunta, y claro, evidentemente, ¿qué pasa? Creo que eso no está tan relacionado como tal con la falta de mi papá, pero sí, evidentemente, yo pues era la más inmadura, ¿sí? Seguramente la que peor decisiones, pues o no peor decisiones tomaba, Sí, sino las que decisiones que las tomaban en ese decisiones que momento no tomaba eran las más no eran las ideales. mejores porque pues las hacía pues acorde a mi edad Sí. también. Estabas Yo no- aprendiendo. generalmente más joven pues si la caga uno a esta edad, pues a los 19 años la caga peor, o sea, es como- No, eso, ¿no han visto uno que de los 20 a los, no, ¿cómo es que de los 10 no sé qué, estás cometiendo errores de los 20 a los 30, estás cometiendo errores de los 30 a los 40, estás como revisando los errores que cometiste de los 40 a los 50, estás volviendo a cometer. En conclusión, se la pasa cometiendo errores. Entonces, claro, era como, pues obviamente era como, ay, siempre la caga, ¿sí? Claro, Pero hacia había, parte o sea, de... como que había mucho señalamiento y te juzgaban bastante. Claro, o sea, por ejemplo, o sea, hoy en día es un chiste ya familiar cuando hablamos de que pues me espantaban los muchachos porque literalmente me los espantaban y hay muchas anécdotas que uno dice, o sea, de verdad Qué hacían unas necesidad. cosas que sí, que terminan siendo ya chistosas, ¿sí? Pero que en su momento pues evidentemente yo levantar la mano y decir, oiga, es que estoy entusada porque este man me ilusionó y no salió con nada, No, pues no se podía, porque es Claro. como, a ver, su prioridad en la vida es estudiar. Sí, es como, ¿Qué pues hace sí, con yo novio? sé, O sea, pero ¿qué hace con novio? ¿qué puede mamita? hacer uno? O sea, Exacto, al final son sí, sí, también sí. situaciones que hacen parte de la vida. Sí, sí, sí. Pero yo sé que tenemos muchos traumas y por eso estamos yendo al psicólogo. Y los que nos escuchan también seguro tienen muchos traumas. Pero también tiene su tema positivo. Y es, Ok. que, no por romantizarlo, bueno, y no porque ahí somos las heroínas, pero considero que cuando se tiene de pronto esa falencia, se adquieren otro tipo también de no sé si llamarlo habilidades o competencias, pero por ejemplo el tema de la resiliencia es algo que yo siento que nos ha caracterizado. Sí, es verdad. O sí, sea, es verdad. porque fue madre, o sea, uno es como, ay, si esto no me hizo nada, Otra para cosa, allá, sí, vamos para allá. El tema de adaptabilidad, Uf, sí. de podernos como adaptar muy rápidamente, de no importa cómo las circunstancias, pero buscamos en la solución, son características que nos han venido dejando un poco
de pronto esos vacíos que se hubieron porque tuvimos que aprenderlo a resolver solas o porque no hubo precisamente ese acompañamiento en su momento o la guía Sí, para es que verdad. nos pasara. Y eso que al final no es tan bueno llevarlo al extremo lo de la independencia, pues también al final también sí tiene su tema positivo, ¿no? Y es realmente las mujeres normalmente que han carecido de la figura paterna, pues son muy autosuficientes, muy independientes y eso genera que inclusive tengan como mucha visión hacia el futuro porque quieren estar bien. Bien. Esto porque han generado como toda esa energía y lo que buscan es poderse, no sé, visualizar inclusive estando bien. Entonces, veía cosas asociadas como a mujeres que le han pasado historias similares a a las que tenemos y seguramente a las que tienen, porque ya lo decía ahorita, 50% de los hogares colombianos. Así que es una cifra grande. Pero las mujeres exitosas que han tenido, o sea, que no han tenido a sus papás, por ejemplo, uno de los temas que han destacado han sido como ese tipo de competencias. Entonces, es que sí, papá, gracias, pero tampoco era para tanto, ¿eh? Sí, no, es verdad, porque al final, de alguna forma, sí siento que uno aprende a resolver. Exacto. O sea, uno se vuelve extremadamente resolutivo. Sí, porque te toca, o sea, o resuelves o te quedas ahí, entonces uno pues es como, no, pues tengo que resolver de la manera que sea, ¿qué Exacto. más hago? Sí, de acuerdo, eso es verdad. Exacto. Entonces, también tiene sus temas positivos. Nos enseñaron de pronto a la mala, pero hemos también aprendido un poco a surfear con lo que nos ha pasado y nos desarrolla por eso tener otro tipo de capacidades más en desarrollación. Tenemos unos vacíos por trabajar, pero otras cosas en las que somos muy buenas. Muy buenas. Pero bueno, ya hoy siendo un poquito más conscientes, porque creo que esto es el resultado un poco de que cada una ha hecho una labor, llámese terapia o lo que sea, de profundizar un poquito en su propia historia, ¿no? E identificar algunos patrones que los acabamos de mencionar, pero ¿qué sienten que han hecho para ayudar a eso? Para ayudar a que eso no sea tan doloroso, por ejemplo, Nata. No, yo creo que el tema entre la terapia es muy importante, o sea, y me pega unas lloradas allá con Camilo. Es que dibújate con tu papá siendo una niña, yo, ay, pero ¿eso para qué sirve? Allá uno llorando haciendo el dibujo, es que mi papá llevándome de la mano. Considero que también el tener como acceso a la información y uno poder ser consciente me ha servido para ir soltando. No del todo, o sea, todavía tengo muchas cosas por trabajar. Sin embargo, creo que ya estoy en ese camino. Y en algún momento esto que creo que no sé, de mis 20 a mis 30 fue más resentimiento, porque lo puedo mencionar así. Ahorita ya lo he evolucionado a ser un poco más compasiva con el proceso, con mi papá igual, porque también se los he hecho, o sea, mi papá le llega a pasar algo, fallece o algo, obviamente me va a doler muchísimo. Claro. Y siento que también voy a tener un tema de por qué no lo disfruté o por qué no lo aprendí también a querer así como es, o sea, ese es el que me tocó, ya no lo puedo cambiar. Entonces estaba como en ese proceso de soltar, o sea, no es que yo tenga que ir a él a decirle te perdoné, sino realmente yo tengo que perdonar yo sola y él no se tiene ni siquiera que dar por enterado que lo perdoné. Entonces, en esa transición estoy, todavía me falta, o sea, me falta, siento que todavía reflejo muchos temas, sí, con mi pareja, o sea, es que Jairo ya sí lo sé, porque... Ay, ustedes supieran todo lo que yo tenía. Claro, porque pues igual o sea, él es mayor y yo le mencionaba que pues obviamente pues yo empecé con él muy chiquita. Claro. Entonces, todavía si vemos este tema de que la figura paterna es bien importante hasta los 25 años según la constelación familiar, pues obviamente es como si Jairo me hubiera criado varios años, sí. Literal. Era como si me hubiera terminado de criar y yo creo que obviamente en él reflejé o he venido reflejando muchas cosas que no pude hacer con mi papá. Entonces, de ser caprichosa, de hacer dramas, de hacer muchas cosas, las he venido reflejando con él. Y obviamente él también tiene sus temas, entonces uno termina chocando porque pues es que él no es mi papá. O sea, él no va a estar para seguirme mis caprichos, mis cosas,
Entonces, en algún punto ya también es como, o sea, ya, o sea, no tengo por qué tampoco tolerar todo ese tipo de cosas. Entonces, creo que ahí vamos. O sea, creo que hoy estoy haciendo eso, veía temas de ejercicios que sé que a veces pueden ser como, ay, pero ¿eso de qué sirve? Pero el de, por ejemplo, escribir, hacer una carta y hacer como ese tipo de cosas, no lo he hecho, pero creo que lo voy a hacer, a ver si también en todo este proceso de terapia, pues ayuda. O sea, todo puede sumar. Sí, claro. Yo evidentemente también he hecho terapia, llevo un par de meses haciendo terapia, que la verdad eso ayuda mucho, sobre todo a desahogar, ¿sí? O sea, como a... Y a darte cuenta también de ciertas cosas que tú nunca habías. Sí, por ejemplo, lo que les contaba de la rabia, o sea, yo no sabía que Visualizado, tenía pensado. rabia, exacto. Sí. Entonces, siento que eso pues definitivamente ha ayudado un montón, pero siento yo que también llegué a un momento de mi vida en donde tuve la necesidad de cambiar, que ya no quiero sentirme más así, ¿sí? Porque, y aquí algo que hablábamos, creo que ya lo tratamos en algún otro episodio, sobre el tema del esfuerzo, ¿no? Y el síndrome del impostor, pues pucha, es súper difícil de manejar. Sí. Y entonces creerme al final que realmente he logrado cosas que al final las he hecho sola, como que nunca es suficiente nada, ¿sí? Entonces ya llegué a un punto en el que de verdad me sentí muy agotada de eso, de igual, pues, pucha, hacer, pero aún así sentir que nunca era suficiente y que todo seguía Sí. mal y que todo estaba mal. Entonces siento que en mi caso personal me pasó eso. O sea, llegué a un punto en mi vida donde dije, ya Necesito un cambio. Sí, o sea, ya... Es como empecé a soltar muchas cosas, empecé a soltar el tema de que pasó lo que pasó con mis hermanos o se comportaron como se comportaron, pues ya pasó. Sí. O sea, ya... Lo que tú dices es como perdonar, pero no quiere decir que yo me voy a sentar con cada uno y les voy a decir, Sí. "Ay, te perdono". No, Sí, porque pues total. no. Lo que te digo es que a veces ni siquiera son conscientes. Sí, porque exacto, o sea, O sea. estoy segura que si ellos vieran este episodio van a decir como, ah, Ay, no sea sobreactuada. como antes agradece. Todo lo que tenemos que hacer con usted. Sí, todo lo que no la aguantamos. Entonces sí, entonces tampoco es llevarlo hasta allá, pero sí igual siento que uno tiene que vivir esos procesos de perdón porque pues son importantes, ¿sí? Me ayudan a soltar. Y sobre todo eso, soltar en que pues sí, ya fue, ya, ¿qué se hace? Eso fue lo que Y no es pasó. un tema de olvidar, o sea, acá no estamos diciendo, ay, como si olvido y borrón y cuenta nueva, no. Sencillamente ya hace parte de la vida que tuvimos, hace parte de lo que seguramente hemos ya venido cargando. El soltarlo es reconocer que lo vivimos, que pasó, pero que no nos tiene por qué en definir de aquí hacia adelante o seguir marcando nuestros caminos. Claro, y sobre todo porque el principal afectado, pues eres tú, al final tú eres, o sea, uno es el que la pasa mal, uno es el que la pasa Total. amargado, cargando pues cuestas con el pasado, me dijeron, me trataron, ¿sí? Es uno, porque ellos al final, o sea, las otras personas están cada uno viviendo su vida, Sí. pero uno es el que sigue con la relación que no funcionó, o el objetivo que no salió, lo que sea, no, ya, es como tratar de soltar ese tipo de situaciones, que igual yo pienso que eso va a seguir doliendo siempre, o sea, yo no sé, no lo he experimentado en mi vida, si en algún momento el dolor desaparece, yo pienso que no lo he vivido. No sé si se llama lo que pasa es que dolor. siento que ya se transforma. Es porque es que el dolor para mí es algo en lo que tú, o sea, siempre va a estar ahí, o sea, siempre, o sea, que si te toca duele. Yo siento que no es ahí, es como que cicatriza, o sea, hay que llevar Sí, de esa que acuerdo. cicatrice, en donde tú lo ves y vas a decir, ah, sí, eso me pasó, pero ya si la tocas Ujú. no va a doler, porque ya sanó. De Sí, acuerdo. entonces yo lo llevaría más a que seguramente es un proceso de cicatrización de esa herida que se tiene para que ya hacia lo que sigamos avanzando pues ya no duela, porque es que si nos sigue doliendo, considero que sí, nos va a seguir marcando el cómo nos comportamos. Sí, entonces yo creo que eso, digamos que en mi caso personal, como creo que yo podría decir que estaría como en ese proceso de cicatrización, o sea, no del todo, ahí voy. Pero tengo que lo y decir un montón de cosas, así que dura. Sí, ya no está tan abierta esa boquita. Se me abren, a veces se me abren los puntos. Pero bueno, digamos que siento que ser consciente, o sea, al menos hoy en día soy consciente
Y entonces trato de vivirlo de una manera un poquito diferente, así me cueste lo que sea, pero trato, ¿sí? Sí. Y de hecho, ahí les voy a contar algo que me pasó preparando como todas las preparaciones de Antes de nuestro que Wendy podcast. se duerma. Claro que Wendy tiene los ojos re chiquitos. ¿Sí? O sea, haga así, bro. Pues vino. no, yo creo. No, pero preparando un poquito el tema, me puse a analizar y bueno, investigué un poquito también y a mí me pasa que gran parte de mi proceso profesional lo he hecho con uno de mis hermanos. Y básicamente llegué a la conclusión que, digamos que esa es una relación que a mí me ha costado soltar un poco, ¿sí? O sea, como que vuelvo, Ujú. por temas de trabajo, ¿no? Pero que haciendo la preparación de este podcast y un poquito todo lo que leí al respecto, entendí que también me cuesta soltar porque resulta que él, de todos mis hermanos, es el que más se parece a mi papá. Okay. Entonces como que soltar las relaciones laborales cuando existe ese vínculo familiar en donde la persona que ya no está, tú la Te lo ves recuerda. reflejada Sí, en sí, esa sí, persona, claro. Te lo recuerdo. Claro, sea más difícil. hace que sea más difícil soltar ese vínculo. Me pareció bien interesante. Entonces, Puedo yo con estar en esa razón. situación, llegué a esa conclusión de razón. No, Puede mentiras, ser. pero puede ser. Pero sí, básicamente eso es un poquito como lo que yo he hecho. Siento que también he trabajado mucho como en mi parte espiritual. Uno de mis grandes propósitos ha sido como crecer un poco más espiritualmente. No sé si todos sean creyentes, pero a mí me funciona. Y ya. Ahora bueno. ¿Cuáles han sido Antes de tus- dormirte, ¿cuáles Antes de han sido dormirte, tus- que ya vamos a terminar nuestro episodio. Yo tengo que ser muy sincera. No he hecho nada. Digamos que para Aparte que cuando cumpla los 30 se empieza a dar todo. esa parte, por así decirlo, paterna en todo lo que estamos hablando, no le tocaba, ¿sí? Y no sé si me siento preparada para tocarla todavía, Ok. ¿sí? ¿Y es válido? Más bien y digamos también que no le he visto como el quiero hacerlo porque tal vez en este momento ya no tengo una figura paterna, ¿sí? De pronto también por eso como que lo he anulado y he dicho como, ya, dejémoslo así, ¿sí? Más bien yo me he ido más hacia el trabajo con esa figura materna, porque sí tengo mi mamá biológica, viva, claramente, pero con ella la relación también fue difícil, ¿sí? O sea, fue difícil, uno, porque yo no crecí con ella, o sea, ella no me crió, por así decirlo. Entonces yo me crió, sí, me crió con una figura de mamá, pues que era mi abuela, y en este momento para mí sigue siendo de esa forma, ¿sí? Sí. Aunque para mí las dos son mi mamá y demás, es claro que pues hay una diferencia, Claro. ¿sí? Si me la ponen a una y a la otra, ¿sí? Ya. Hay una diferencia al 100%. Sí. Y es claro que mi mami lo sabe y mi mamá lo tiene clarísimo. mi mamá, la abuela. Sí, por favor, acá hacemos mamá, abuela, para identificarlas. Pero yo siento que sí tuve que entrar a trabajar un poquito sobre más esa figura materna, porque sí crecí como con una herida un poco de abandono, por así Sí, decirlo, claro. y de esa falta de ayuda en el momento en que de pronto yo necesitaba ayuda, ¿sí? Entonces, uno crece y ahorita cuando Nata estaba diciendo como que en algún momento cicatriza, yo digo como, uy, pucha, ¿cuándo será ese momento? Porque a veces uno también entra como como en conflicto, porque yo en el momento en que hablaba con el psicólogo y demás y que él me decía muchas cosas en las que yo caía en cuenta, decía, güey, puchos, uno no entiende la magnitud de lo bueno o malo que puede hacer una persona como el papá o la mamá en la vida de uno, ¿sí? Sí. Y claro, ahorita Nata decía como, eso depende mucho de cómo nos comportamos. Y yo soy, en este momento, o sea, cada vez que hablaban de algo, yo decía, pucha, sí me pasa, pero con mi figura más materna. Nos toca hacer un podcast de la De la relación, sí, de la relación de la Sí, o sea, a nivel de mi figura materna, porque creo que yo todavía, como que en su momento intenté trabajarlo, ya acepté que hay una herida y que, pucha, pero siento que no he podido. Sí, también estás en ese recorrido, en ese camino. Y cuando yo me comporto de cierta forma, digamos en este caso puntual con mi mami, luego estoy dándome golpes de pecho de, pucha, ¿por qué le hablé así? Pucha, tal cosa. Pero cuando yo estoy en mi furor de mal genio,
se me vienen a la mente cosas como, ah, sí, ¿y se acuerda cuando tal cosa? ¿Se acuerdan cuando me abandonó? Sí, o se acuerda cuando, sí, o sea, como que uno comienza, y ni siquiera es que yo lo quiera, sino como que mi mente me trae esas cosas como, sí, y como tratando de alimentarme la rabia, por así decirlo, y ya luego de que como que canto y demás y digo, creo que le hablé como feíto, ahí entro a sentirme Súper mal. súper mal. Claro, Y la eso es culpa. horrible, sí, eso Claro, es porque horrible. transitas también por la culpa. Entonces, con la figura paterna no lo he hecho, no. Es que Que no Y tengo lo que toquemos y lo hablemos porque pues, Es que venga, primero necesito solucionar el tema materno, que porque la tengo viva. Sí. Y después ya entonces pasaremos vamos a lo- hacer un podcast sobre la relación de las mamás. Uy, sí. Se tiene. O sea, por más de que nosotras igual tengamos a nuestra mamá presente, yo digo, pues mi mamá, obviamente. Sí, obvio, mi mamá también. No la Pero- cambiaría por nada. Pero. igual han dejado uno sus cositas. Sí, porque, ay, yo siempre digo, las mamás también, y sobre todo, por ejemplo, las de nuestra generación, rayan en la manipulación y eso lo cargan a uno, obviamente. Pero es muy raro, yo siento que de pronto con mi mamá, abuela, o sea, no hay algo que yo tenga que decir. ¿Malo? No, o sea. Pero ¿sabes por qué? Porque de pronto tú inconscientemente tienes un agradecimiento con Claro. ella. Puede ser. Que has generado como si precisamente no sé si sea como idolatrar, De pronto idealizar. idealizar, exacto. Porque claro, como que es como no era la responsabilidad de ella y ella lo asumió. Entonces de pronto inconscientemente tienes un agradecimiento con ella que por eso pues es como no le veo sí. punto malo, o sea, Sí, o sea, ella es como que es perfectísima. nunca, o sea, yo jamás, o sea, nunca he pensado como por esta, no. Claro, porque igual es que tienes una herida con tu mamá, Con tu mamá, entonces eso exacto. pues Claro. mueve todo el resto. Así es, Pero bueno, este podcast estuvo, mejor dicho, muy largo, echamos Sí. mucho chisme. y nos puede dar para más, bueno. Cuéntenos por favor si se sintieron identificados con alguna de nuestras historias, si de pronto a alguien le pasó que también se falleció su papá o que les Tienen a pasó su por- papá presente. Sí. Entonces, por favor, cuéntenos sus historias, como siempre, déjenos en los comentarios qué tal les pareció, qué opinan, si tienen alguna experiencia similar, si tienen preguntas o si nos quieren contar alguna anécdota, también pues súper reciben. Así es. Así que déjenos todos sus comentarios. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en Instagram y en TikTok como @loreal_entre_risas y en YouTube nuestro canal es también Lo Real Entre Risas. Tendrían que suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando publicamos nuevo video. Listo. No No siendo siendo más. más por hoy. Bye. Chao, chao. Chao.